Bienvenidos al webinar Optimice y prepare su diseño para impresión 3D, en donde veremos de la mano de nuestro gerente de operaciones, Víctor González, cómo conseguir piezas más ligeras y eficientes con impresión 3D industrial. Antes de comenzar, quiero recordarles que al final de la presentación tendremos unos minutos para que Víctor pueda aclarar algunas de sus inquietudes. Para esto, les recuerdo que pueden hacerlas en la sección de Q&A que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Sin más, por favor, Víctor, comencemos. Joana, muchas gracias por la presentación y principalmente gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros en este nuevo webinar de Optimice y mejore sus diseños para impresión 3D. Veo aquí ya nombres conocidos, les agradezco por estar siempre con nosotros en estos webinars informativos, que nuestro objetivo principal es que ustedes, nuestros clientes y nuestra audiencia, continúen informados sobre las mejores prácticas de poder aplicar la impresión 3D, la manufactura aditiva, dentro de sus entornos, dentro de su día a día, en las empresas o en los puestos que ustedes desempeñen dentro de las organizaciones de las que son parte. Veo también nombres nuevos, agradezco también su interés por conocer lo que hacemos aquí en Shift 3D. Y justamente hablando de eso, para los que no nos conozcan, pues como siempre me gusta dar una introducción de qué somos en Shift 3D. Shift 3D, somos una empresa especializada en la manufactura aditiva y tenemos dos vertientes. Tenemos una vertiente de distribución de equipos, de software y de máquinas de postproceso. Somos partners oficiales y únicos de tecnologías de impresión HP Multijet Fusion en México, Desktop Metal, Formlabs y Envision Tech. Cada una de estas tecnologías de manufactura aditiva satisface distintas necesidades en el ramo industrial para proyectos de manufactura aditiva y contamos con un equipo de expertos certificado que los pueda asesorar en cuál es la correcta tecnología para su necesidad dentro de sus organizaciones. Contamos también con equipos de postproceso, ya que el postproceso es muy importante para cualquier proceso de manufactura aditiva, ya que puede enaltecer algunas de las propiedades de las piezas fabricadas con impresión 3D. Además de eso, también tenemos software especializado para impresión 3D, que es Materialise Magics, que son los pioneros en este tipo de herramientas para manufactura aditiva desde hace muchos años. Contamos también con nuestro Service Bureau, del cual yo orgullosamente estoy a cargo, Shift 3D Manufacturing. Somos el Service Bureau con mayor capacidad de fabricación en México y contamos con un grupo de expertos altamente capacitados que a lo largo de estos 4 años que tenemos ya como servicio, hemos atendido a más de 300 clientes, hemos fabricado más de 250,000 piezas y contamos con una gran especialización en el ramo de la industria automotriz. Con ello no quiere decir que no atendamos otras industrias, industria médica, alimenticia, aeroespacial, el ramo de mecanizados, inyección de plástico, son algunos de los clientes con los que contamos aquí en Shift 3D Manufacturing. Bueno, aquí pueden ver algunos de los equipos con los que contamos en la distribución y en la oferta de máquinas de impresión 3D. Bueno, vamos ya al punto principal de este webinar y que surge de muchas preguntas y de muchas inquietudes de nuestros clientes. Oye, Vic, ¿cómo le hacemos para asegurar el resultado óptimo de los proyectos o de las piezas que pienso migrar a impresión 3D? Como todo proceso de manufactura, la impresión 3D también tiene algunas características esenciales a considerar para que la pieza resultante sea lo más eficaz posible. ¿Qué quiere decir esto? Como el proceso de maquinado, como el proceso de inyección, se requieren considerar ciertas características para un buen resultado, la manufactura aditiva también lo tiene. Afortunadamente, estas consideraciones son mucho más sencillas y más libres comparada con otros métodos tradicionales de manufactura. Sabemos bien que también existen muchos tipos de manufactura aditiva que se viven en familias, acorde a cómo se transforma la materia para lograr una pieza impresa en 3D. Cada proceso de manufactura aditiva llega a tener ciertas consideraciones específicas para obtener un óptimo resultado de la pieza. Pero también existen consideraciones generales que aplican para muchos procesos de impresión 3D y son justamente las que vamos a ver el día de hoy. Para iniciar, me gustaría, compañeros, que me ayuden a responder la siguiente pregunta.
Joana, ¿me ayudan a lanzar el poll de preguntas, por favor? Bueno, aquí en pantalla deberían de estar viendo ya el poll de esta pregunta y nos interesa saber si les es posible realizar modificaciones a sus archivos 3D para mejorar su resultado en los procesos de impresión 3D. Sí, sí les es muy fácil hacer esas modificaciones. No, no se les permite hacer modificaciones a su diseño por X o Y razón, por cuestiones del diseño, por cuestiones de la función, o por alguna razón, pues prefieren imprimirlos tal cual como ya están, como ya los tienen. Muy bien, damos un momento más para que sigan respondiendo a esta pregunta. Muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente información. El formato. El formato, empezamos desde lo más básico, llega a ser una de las principales cosas a considerar al momento de imprimir una pieza en 3D. Si bien todos sabemos que el STL ha sido el formato considerado el rey de la impresión 3D, porque fue el formato que se originó inicialmente para este proceso de manufactura. Actualmente y afortunadamente tenemos ya varios softwares como Materialize Magic, entre otros, que nos permiten procesar un archivo para impresión 3D desde casi cualquier formato de un software CAD. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Sabemos que el sistema de transferir un archivo de un software, un SolidWorks, a un formato STL lleva un proceso de teselación. ¿Qué queremos decir con eso? Transformamos un volumen en una malla de triángulos, que esta malla de triángulos debe de tener ciertas consideraciones para hacer que nuestra pieza resultante del proceso de impresión 3D sea lo más similar a nuestro modelo CAD original. ¿Qué tenemos que considerar? La cantidad de triángulos a agregar a nuestra malla. Si agregamos muchos triángulos, tenemos un archivo muy pesado que podría ser difícil de procesar por ciertos softwares y ciertos equipos de cómputo, pero si agregamos muy pocos triángulos, una teselación muy baja, tenemos un efecto que es como el que vemos aquí en pantalla, que todas las curvas o superficies orgánicas se llegan a ver un poco facetadas. Eso es algo que puede afectar, aparte de la estética, el funcionamiento y el desempeño de nuestras piezas. Es siempre aconsejable elegir una tolerancia de 0.01 milímetros para tener una buena exportación a STL, pero lo que es mucho más aconsejable y es lo que le pedimos nosotros a nuestros clientes es que nos compartan el archivo en un formato STEP, en una superficie, ya que esto nosotros al migrarlo a nuestro software Magix, pues tal cual procesamos el archivo como su versión original, sin el riesgo de tener una malla con triángulos invertidos, una malla con bad edges, que es un efecto muy común también en los STL, y sobre todo con una superficie que tenga una transición orgánica y que no tenga estas características de facetado en su pieza. Tecnologías como Multi-Jet Fusion, que es la que más utilizamos aquí, tiene tan buena resolución de impresión que este tipo de facetas sí llegan a ser muy notorias, y es por eso que sugerimos a nuestros clientes compartirnos el formato STEP como el formato ideal para procesar en impresión 3D. Otro aspecto que podría llegar a considerarse obvio o muy básico, pero es muy importante, y hemos visto situaciones en las que llega a ser una constante, es la exportación del archivo en cuestiones de las unidades de medida. Nosotros siempre consideramos que los archivos vienen en su unidad de medida original, ya sea centímetros, milímetros. En algunos casos tenemos clientes que los llegan a mandar en pulgadas, y muchos softwares al momento de importarlo detectan automáticamente cuál es la unidad de medida en la que se creó el modelo CAD. ¿Qué sugerimos nosotros? Que todos los archivos que nos compartan lo hagan en unidades de milímetros, ya que es la unidad en la que tenemos preestablecido nuestro software, y es lo que llega a asegurarse que no vaya a haber ningún error o ninguna mala interpretación del software al momento de importar el archivo en la unidad de medida original.
Otra consideración muy importante para cualquier proceso de manufactura aditiva y para cualquier proyecto en el que se busque ensamblar una pieza con la otra es la tolerancia de la tecnología con la que se está buscando imprimir un proyecto específico. ¿Esto para qué? Para asegurarnos que las piezas van a ensamblar después de la impresión 3D. Vamos a ejemplificar un proceso de impresión 3D, como les comentaba, Multi-Jet Fusion, que es el proceso que utilizamos más y es de los más populares a nivel mundial. Cuenta con una tecnología de más o menos 0.3 milímetros. Entonces, nosotros debemos de considerar una tolerancia entre pieza y pieza de 0.4 a 0.6 milímetros. 0.4 para un ensamble muy justo, 0.6 para un ensamble que vaya acorde a lo que se necesita o un poco más holgado. Eso es lo que estamos recomendando. En algunas ocasiones es necesario hacer a lo mejor una impresión de validación, pero en la gran mayoría de los casos con estos valores de 0.4 a 0.6 milímetros en tolerancia, las piezas tienen un ensamble acorde a lo esperado desde el diseño CAD. Textos. Esto es muy importante también a considerar. Textos en alto y en bajo relieve llegan a ser una característica que la gran mayoría de los proyectos que fabricamos pues las traen incluidas, ya sean textos de identificación, textos como información de la pieza, cuando son piezas de inyección, pues todas las características que deben ir reflejadas en una pieza por el proceso de inyección de plástico o simplemente por cuestiones de decoración. ¿Qué queremos nosotros? Asegurar que este texto salga acorde a lo esperado por nuestros clientes. ¿Qué necesitan ustedes, nuestros clientes, para poder asegurar que este texto vaya a salir perfecto en su impresión 3D? Necesitamos considerar el grosor de la superficie del texto, como viene aquí la imagen, 0.5 milímetros, diámetros en orificios, radios en postes, la fuente tipográfica mínima que podemos procesar es de 6 puntos, el grosor de los detalles, 0.1 milímetro, ranuras en superficies que sean de 0.5 milímetros, profundidad en grabados de 1 milímetro como mínimo y altura en grabados de 1 milímetro como mínimo. Si tenemos un grabado, una frase, una composición de letras, la separación entre estos grabados debe ser como mínimo de 0.5 milímetros. Espesores de pared en características, en features generales de la pieza, también es algo muy importante a considerar. Si hablamos también del proceso Multi-Jet Fusion, si vamos a imprimir paredes en el plano XY, podemos procesar paredes de hasta 0.3 milímetros, y si vamos a procesar paredes paralelas al eje Z, de 0.5 milímetros. ¿Qué recomendamos nosotros? Que todas las paredes sean arriba de 0.5 milímetros. Esto para garantizar que sea cual sea la manera en que imprimimos la pieza, cualquier orientación, las paredes salgan lo suficientemente resistentes para que puedan cumplir la función específica para la cual fueron diseñadas. Otra cosa muy importante y con la que estoy seguro que varios de ustedes se han de ver enfrentado son las aristas y los ángulos rectos. Si bien sabemos que en un software CAD podemos crear una arista totalmente recta, pues en la naturaleza y en la vida real nos encontramos con que a nivel físico es muy difícil encontrar alguna pieza física que no tenga un pequeño fillet, un pequeño chamfer. Esto se traduce también a la impresión 3D. Hemos recibido muchos proyectos en las que las aristas tan pequeñas en una superficie, en algún volumen, llegan a quedar lo suficientemente finas que se vuelven frágiles en un proceso de manufactura aditiva y pueden llegar a romperse. Nosotros siempre recomendamos agregar fillets y los fillets no nada más son para esta opción, también son para refuerzos. Si tenemos piezas con detalles pequeños, con postes pequeños o con algunas piezas que requieran resistir un poco más en esos pequeños detalles, se recomienda hacer esta especie de chamfer o fillet en la base para eliminar el estrés en esa parte y asegurar que la pieza no vaya a sufrir algún quiebre. Esto es algo muy importante a considerar y es algo que hemos visto que muchos de nuestros clientes ya lo traen aplicado en los archivos 3D que nos comparten. Los trade-offs y las consideraciones estéticas. ¿A qué me refiero con este término? En los procesos de manufactura aditiva, en la manera en la que tú procesas una pieza a imprimir, en la que tú la acomodas en una cama de impresión, ya sea SLA, ya sea FDM, ya sean tecnologías de polvo como Multi-Jet Fusion, ganas algo, pero también comprometes algo. ¿Qué quiere decir? En una tecnología que utiliza soportes, si tú imprimes una pieza con la cara boca abajo, pues sabes que en la cara de abajo va a tener soportes.
¿Qué pasa al tener soportes? Tienes que retirarlos. ¿Qué pasa cuando los retiras? Dejas marcas. Tienes que considerar desde el momento en que vas a imprimir una pieza, cuál cara es la que te afectaría menos que tenga esas marcas. Obviamente la puedes lijar, le puedes dar un postproceso, pero al final es una consideración que es muy importante tener a la hora de mandar imprimir una pieza. ¿Qué pasa en las tecnologías de polvos? En las tecnologías de polvos pasa algo muy similar. Afortunadamente no tenemos soportes. Afortunadamente no hay que hacer un postproceso de remoción de soportes, pero por la cuestión de capilaridad y por la cuestión del calor que se aplica en estas tecnologías de impresión, la cara que está orientada hacia abajo llega a tener una rugosidad y una apariencia estética mejor que la cara que está arriba. Son mínimas las diferencias, pero vale la pena considerar esto, que siempre se debe de elegir la cara que a nivel estético te importe más su apariencia visual que sobre otra cara, y así se considera un acomodo en la cama de impresión acorde a las necesidades estéticas de la pieza. Y aquí pasamos a la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué tiene mayor importancia en relación al resultado de una pieza impresa en 3D? ¿La calidad superficial, la precisión dimensional, la resistencia mecánica o todas las anteriores? Sé que en muchos proyectos en los que hemos participado la respuesta es todas las anteriores. Nos hemos encontrado también en que los clientes están buscando solo una calidad superficial, ya que es un dummy o un prototipo visual. Otras herramientas que fabricamos como jigs, fixtures, gauges o herramientas que son críticas que su precisión dimensional esté lo más acercado al CAD, pues ahí consideramos también algunas estrategias de acomodo de la pieza para garantizar la precisión dimensional en esas partes específicas. La resistencia mecánica llega a ser también lo más importante para algunos proyectos, y ahí nos enfocamos más bien en el material que sugerimos para poder dar el resultado que el cliente requiere. Es por eso que es muy importante siempre que cuando vayan a adquirir un proyecto de impresión 3D con nosotros, nos brinden la mayor información que les sea posible en cuanto a lo que esperan de la pieza, para así nosotros poderles sugerir lo más adecuado ya sea acomodo de la pieza, ya sea proceso de manufactura aditiva o material a elegir. Muy bien, damos un tiempo más para que sigan respondiendo la pregunta. Y pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Piezas ensambladas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes están buscando un proyecto, si bien saben, en tecnologías de polvos se puede fabricar piezas que ya salgan con mecanismos ensamblados, unidas y con movimiento. Esto por el simple hecho de que, como no contamos con soportes impresos, nos permite esa libertad, y esa libertad lleva también sus consideraciones. Cualquier pieza que se requiera imprimir con esa característica, que es algo que hemos encontrado con mucho beneficio para muchos de nuestros clientes, se debe considerar un espacio entre pieza y pieza y una tolerancia de 0.9 milímetros para asegurar que la pieza tenga movimiento libre y no se vaya a fusionar en el proceso de fabricación. Como pueden ver del lado izquierdo, tenemos esta especie de abrazadera que se imprime totalmente unida, te evitas procesos de ensambles, te evitas tiempo, y hace la función que hubieran hecho 3 piezas impresas o fabricadas de manera separada. Lo hacemos en un solo proceso, considerando esta tolerancia de 0.9 milímetros, y la pieza funciona perfectamente. Otro punto muy importante con el que nos encontramos muy comúnmente, ya que la gran mayoría de los clientes llegan a tener proyectos que la pieza sobrepasa la cama de impresión de la tecnología de manufactura aditiva con la que se desea fabricar su proyecto. Es muy importante a todos los que nos escuchan aquí, que cuando tengan un proyecto a imprimir, se informen, consideren. Obviamente nosotros estamos para eso, para pasarles esa información, cuál es el tamaño del área de impresión del proceso de manufactura aditiva que van a elegir, y en base a eso que sepan que se tiene que hacer alguna consideración adicional para poder procesar esa pieza. En este caso, nuestra área de impresión de la tecnología Multi Jet Fusion es 38 por 28 por 38 centímetros.
¿Qué pasa si nosotros tenemos un proyecto, algún archivo que sobrepasa estas medidas? Lo tenemos que seccionar, como ven aquí en pantalla, lo imprimimos y posteriormente lo unimos entregando una pieza completa impresa con un proceso de manufactura tan robusto como Multi-Jet Fusion. Esta no es la única consideración que se toma en cuenta cuando se quiere seccionar una pieza. Hay algunas otras razones en las cuales se considera seccionar una pieza. Una razón muy importante también es el efecto que llegan a tener los termoplásticos, que es el warping o el pandeo. Si tenemos una pieza que es muy larga y que tiene un aspect ratio de 10:1, esa pieza puede llegar a ser candidata, llamámoslo así, a que sufra un pandeo o un efecto de warping. En este caso, ¿cuál es la estrategia? Seccionamos la pieza para reducir el aspect ratio de ese diseño y con eso garantizamos que la pieza salga totalmente flat, la unimos y tenemos el resultado como si hubiéramos fabricado la pieza en una sola parte, pero sin el riesgo de haber sufrido un warping. Otra manera también en la que consideramos seccionar partes es cuando tenemos una pieza muy grande, la necesitamos fabricar de una manera más rápida, la seccionamos, la imprimimos en partes más pequeñas y eso nos permite meterlas en un solo bucket de impresión y lo podemos imprimir de una manera más eficaz y más rápida. Aquí algunos ejemplos de cómo seccionamos las partes. Dependiendo del grosor de la pared que vamos a seccionar, podemos utilizar algunas consideraciones de corte como el jigsaw, que es el más básico, pero es muy funcional. Y si tenemos grosores mayores a 1.7 milímetros, ya podemos jugar más con algunas otras herramientas de corte, como son el overlap o herramientas combinadas de overlap con jigsaw. ¿Qué hacemos con esto? Reforzamos más la parte y hacemos más versátil el corte y el pegado de la pieza. Les voy a pasar un breve video que anteriormente dimos un breve webinar especializado en corte y ensamble de piezas y me interesa que ustedes, nuestra audiencia, puedan ver un breve resumen de cómo funciona este proceso. Esta herramienta es muy útil, ya que básicamente permite seccionar modelos 3D con diferentes tipos de unión, la cual sea la más adecuada dependiendo de la geometría, e incluso permite hasta cierto grado diseñar la unión. En este caso utilizamos el tipo de corte Jigsaw, el cual comúnmente utilizamos para geometrías complejas y para cortes en diferentes planos. Una vez seccionado el housing, validamos visualmente que el corte sea limpio, es decir, que no interfiera con algún barreno o con algún feature crítico. Al igual que el ensamble o los cortes, se realicen en la misma dirección o en el mismo plano para que permita posteriormente ensamblar de manera manual fácilmente. Muy bien, como pueden ver, este software es un software especializado para hacer este proceso de corte y ensamble y pues nos ahorra bastante tiempo. Podríamos hacer este proceso en un software CAD como SolidWorks, Rhinoceros Fusion, pero creo que nos llevaría muchísimo más tiempo y tendríamos que estar ajustando lo que viene siendo la tolerancia de corte y diseñando nuestras herramientas de corte. En este software tenemos todo automatizado, en este software tenemos ya preestablecida la tolerancia de impresión de la tecnología con la que vamos a fabricar las piezas, lo cual nos permite hacerlo de una manera mucho más rápida, más automatizada y asegurando el resultado de la pieza final. Nos hemos visto con la fortuna de haber participado en una gran cantidad de proyectos con piezas de hasta 2 metros, utilizando este proceso de corte y ensamble, y los resultados han sido muy buenos para nuestros clientes. Es por eso que es uno de los proyectos más recurrentes que tenemos. Piezas que exceden los 30-40 centímetros, sin problema las podemos hacer con este proceso. Reducción de material. Este es otro aspecto muy importante y otro beneficio de las tecnologías de manufactura aditiva, simplemente porque lo permiten. Permiten reducir material de una manera drástica, permiten reducir material donde no se necesita y lo podemos hacer en ciertos niveles de, llamémoslo así, de complejidad. Hay muchas estrategias para reducir material de una pieza y hay estrategias muy complejas como el diseño generativo que nos permiten llegar a tener un resultado mucho más óptimo en cuanto a el desempeño de la pieza y el ahorro de material.
¿Cuáles son algunos de los beneficios básicos que se tiene al reducir material en una pieza? Obviamente, pues es el costo de la operación. En muchos casos también se reduce el costo de fabricación al reducir material e insumos necesarios para fabricarla, y esto va muy relacionado a qué proceso de manufactura aditiva estemos hablando. También se llega a favorecer el proceso de fabricación, específicamente las tecnologías de polvos en Powder Bed Fusion. Al reducir tú la cantidad de material en una pieza, estás generando una menor concentración de calor, lo que favorece el desempeño del equipo de impresión y el resultado dimensional de la pieza. Aquí podemos ver ya un proceso mucho más avanzado de reducción de material. En este caso estamos partiendo de un bloque sólido pensado para un maquinado CNC, y como último resultado estamos ya con un diseño generativo. Sabemos que este diseño generativo, quien tomó la decisión de ese resultado fue un software con información que nosotros le alimentamos, con información de qué material se iba a fabricar, de cuáles iban a ser las cargas y las resistencias que tenía que sufrir la pieza y cuáles eran las áreas de contacto, y el resultado que tenemos es ese en pantalla. Sabemos que lo más sencillo es iniciar con optimizaciones como estas, simplemente hacer estructuras látices internas, hacer vaciados, hacer shells, y eso ya nos ayuda a tener todos estos beneficios que están en pantalla a una pieza de impresión 3D. Pero cuando ya llegamos o cuando requerimos de algo mucho más eficiente en cuanto a reducción de material, podemos llegar ya a operaciones tan complejas como esta, como el diseño generativo, que nos dan resultados mucho más optimizados a la función que va a desempeñar la pieza. Postprocesos. Es muy importante para nosotros como un Service Bureau especializado en manufactura aditiva conocer los requerimientos que va a tener la pieza, dónde se va a aplicar, cuál va a ser su función, para nosotros determinar y sugerirles a ustedes, nuestros clientes, si tal cual la pieza resultante del proceso de impresión 3D cumple con todos los requerimientos que ustedes necesitan, o si es necesario adicionar al proceso un postproceso. ¿A qué me refiero con esto? Podemos bajar la rugosidad de la pieza. En el caso específico de Multi-Jet Fusion, las piezas impresas tienen una coeficiente de rugosidad de 12 RAs. Con algún postproceso lo podemos bajar hasta 4 RAs. ¿Qué beneficio tendría eso? Beneficios estéticos, reducción de la fricción en una pieza, o un mejor desempeño en la función de la pieza cuando requiere una superficie mucho más lisa. ¿Qué otro postproceso se puede hacer? Postprocesos que simplemente sean estéticos. Podemos hacer el pulido simplemente para que la pieza tenga una mejor apariencia. Podemos aplicar color a las piezas, ya sea por medio de un teñido o de pintura. Y también podemos hacer postprocesos ya un poco más complejos, como el Vapor Smearing, que puede llegar a incluir esas 3 características que dije anteriormente: mejor apariencia visual, menor rugosidad, y también nos ayuda a darle una permeabilidad mayor a la pieza para cuando se requiere tener alguna función en contacto con líquidos. Con este postproceso tenemos una pieza mucho más permeable y con menos absorción de líquidos. ¿Qué otro beneficio tiene este último postproceso? Además de estas características, también llega a aumentar un poco la resistencia mecánica de la pieza en la que se aplica este postproceso. ¿A qué me refiero con todo esto que dije anteriormente? Entre más información el cliente nos comparta de qué requiere su pieza o qué requiere de su pieza o dónde se va a aplicar esta pieza, más información tenemos nosotros también para ofrecerle un postproceso o un tratamiento adicional para asegurar el funcionamiento de la pieza a lo que el cliente requiere. Por último, no es una consideración de diseño, no es una actividad que se requiere por parte de la persona que va a mandar a hacer el proyecto, pero sí es una sugerencia que nos hemos visto y nos hemos encontrado en muchos casos. Recibimos proyectos que cuentan con múltiples componentes, 10, 20, 30, 40 componentes en el CAD, y los llegamos a identificar por todo lo que viene dentro del ensamble. Hemos visto que es mucho más sencillo, se evita mucho tiempo, se evita el error, que se compartan los archivos por individual que se requieren imprimir. Si este ensamble tiene 40 archivos internos, es mucho más recomendable que se compartan los 40 archivos por individual, y así nosotros los procesamos de una manera más rápida,
asegurando que se imprima solo lo que el cliente necesita. ¿A qué me refiero con esto? A veces algunos ensambles de este tipo llegan a tener tornillería, llegan a tener algunos bujes o empaques que no se requieren en la impresión, y como se integra todo en el ensamble, pues es una manera de nosotros de evitar imprimir o fabricar piezas que no se requieren, que se hagan mediante procesos de manufactura aditiva. Con este último tip, con esta información, cerramos esta sesión informativa de cómo podemos procesar, cómo podemos diseñar, qué consideraciones tomar al momento de tener un proyecto para impresión 3D. Y por último, les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho el interés en seguir recibiendo información de nuestra parte. Les agradezco si me ayudan a responder a esta información. ¿Cómo les pareció este webinar? Muy útil y de interés, brevemente informativo, medianamente útil informativo, o para ustedes consideran que no fue útil ni informativo. Les reitero que nosotros estamos en Guadalajara, Jalisco, en Zapopan. Tenemos aquí nuestras oficinas, tenemos nuestras redes sociales, tenemos eventos como este cada mes. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, a que estén pendientes de las publicaciones que hacemos en LinkedIn, que es una de nuestras redes principales, en donde estamos constantemente brindando información acerca de nuestros servicios, acerca de nuevas implementaciones que hacemos aquí en Shift 3D y Shift 3D Manufacturing, y también ponemos ahí al alcance de ustedes nuestros medios de contacto para cuando tengan un proyecto que quieran revisar, alguna duda, algún asesoramiento, estamos ahí a sus órdenes. Gracias, Víctor, por todo lo que nos has dicho, tus tips, los consejos que nos has proporcionado el día de hoy. Creo que serán de gran utilidad para la audiencia en la implementación de sus proyectos con manufactura aditiva.